Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, aquí estamos, Con Isabel nuevamente. Pisano, con Isabel Pisano y los temas de actualidad y las ganas de reflexionar. Hay muchas cuestiones que tratamos muchas veces en este Sí, programa, pero que me parece que hay que volver a decirlas todas las veces que sea necesaria. En estos últimos días hemos vuelto a tener muchas informaciones sobre chicas que sí. desaparecen, sobre mujeres, esa criatura al lado de su madre muerta en una banquina, eh, la otra chica que desaparece y la tiran a un río, yo no quiero ser pesado y volver siempre sobre el mismo tema, pero es que hay temas que no tenemos que dejar pasar, me parece, ¿no? Porque no pasan, Y, porque estamos como el tema de la trata de personas, ujú, mujeres y varones. ujú, Entonces, uno habla, esperamos, yo por lo menos y creo que vos también, que el programa dé un paso más en esto y no nos quedemos con la información que escuchamos a cada rato, la información que se repite. Tratemos de darle un contexto un poco más también esperanzador, pero el tema es que quizás me afecta porque soy mujer, porque hay lugares, hay países donde culturalmente la mujer es sometida, hasta lastimada, eh, y entonces es insoportable también. Pero aún en países como el nuestro, en el que se supone que tenemos una libertad las mujeres, que podemos crecer, que podemos estudiar en ciertos ámbitos por lo menos, y sin embargo la violencia contra las mujeres y contra los débiles cada vez es cada vez mayor o cada vez nos enteramos más, pero sigue existiendo. Hay cosas que vos decís, ya no puede ser. La trata de personas, la hemos hablado un montón de veces, y la trata sigue. Y esto que está sucediendo con esta chiquita que no encuentran, y esta violencia ejercida por negarse, a mí me conmociona bastante a el mí tema. me parece, cuando me pregunto si volver a tratar el tema o no volver a tratar el tema, lo que me preocupa es que nos acostumbremos y que cuando un tema es muy repetido en los medios de comunicación, en lugar de servir para tomar conciencia, sirve para saturar y para que la gente diga otra vez esto y se vaya como Sí, creando un callo que uno ya no siente nada. Eh, el tema de hablar de los dolores y de las tragedias que tenemos, que no nos gusta escuchar y que nos puede llevar a una mayor indiferencia en lugar de a un sí, compromiso, es lo que me preocupa. A mí me parece que no es suficiente, uno lo que puede hacer es un programa de radio y vos en el ámbito en el que te moves haces lo tuyo y yo como cura hago lo mío, pero cada uno puede hacer algo. Cada uno puede hacer algo. No es suficiente escuchar y decir qué barbaridad. Y la violencia no es solamente esa cosa enorme, monstruosa de una chica tirada como si fuera la basura, un basural. Después están todas esas otras violencias de las cuales todos tenemos un pedacito. Entonces, a mí me parece que hablar de esas violencias enormes nos tiene que servir para algo y no solamente para decir, uy, mira vos lo que pasó. Eh, en nuestro ámbito, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en, la, en el lugar a donde sea. Eh, Cuánto hay de respeto, cuánto hay de violencia, cuánto hay de cuidado por el otro, porque no hay una cuestión neutra.
No hay una cuestión de uno no puede convivir como si el otro fuera una cosa. El otro es una persona y entonces yo o lo cuido o no lo cuido. O soy respetuoso o no soy respetuoso. No, nunca, yo puedo no Claro. ser nada con respecto a ese libro, pero con respecto a vos que te tengo enfrente siempre soy algo. Es decir, siempre soy o atento o desatento, cuidadoso, no cuidadoso, simpático, antipático. No hay neutralidad en las relaciones humanas. Es interesante el planteo desde donde eh, uno ya empieza a percibir, por ahí se pone más atenta, ¿no? Las mujeres, digo, los chistes que uno dice machista, ay, qué chiste machista, y se ríe del chiste machista, que lo está afectando Mm. a uno que es mujer, o a los varones, pero o a los gallegos, qué sé yo. Pero en este caso hay muchos chistes y muchas palabras y muchas maneras de expresarse con respecto a las mujeres que son denigrantes. Pero como vos decís, uno las escucha o las lee y ya hasta se ríe a veces. Y Ya ya no no te me hacen puedo ya reír no te hacen tanto. gracia. Claro. Yo creo que lo que a mí me brota pensando ahora en estos temas es invitar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a salirse del lugar de espectadores, a buscar la manera de que esto nos sirva como aprendizaje. En qué ámbitos me muevo y cómo trato especialmente al más débil, al más frágil. En un caso puede ser una mujer, en otro caso puede ser un anciano, en otro caso puede ser un niño o alguien que simplemente le pasó lo que sea. Pero no podemos ser neutros. Tenemos que tener una actitud que nos muestre que somos personas. Cuando nos ponemos neutros y todo nos da lo mismo, los primeros que perdemos somos nosotros porque se nos va endureciendo el corazón, se nos va cerrando, nos vamos quedando más solos, la vida va perdiendo todo sabor y todo sentido si no nos dejamos conmover y tocar por las cosas que nos tienen que doler o disfrutar, pero las que nos duelen también tenemos que dejar que nos duelan. Una, una mujer que siempre llama la atención. No la tenemos tan presente como otras santas. Y tenemos presente a otras santas que realmente han sido importantes y además mujeres que han hecho cosas, además de ser santas. Así que vamos a hablar de santas. Vamos a hablar de santa, pero de Sor Juana Inés de la Cruz, Epa, porque muestra una faceta muy interesante de las mujeres. La biografía dice que Sor Juana Inés de la Cruz nació en Nepantla, a 50 kilómetros de la Ciudad de México en 1648 o quizás en 1651. Su nombre, Juana Inés Ramírez, hija natural de Isabel Ramírez de Santillana y Pedro Manuel de Asbaje, y a través del testamento de su mamá, sabemos que fue una entre 6 hijos, 3 cuyo padre era Pedro Manuel de Asbaje y otros 3 de Diego Ruiz Lozano. Esta condición de hija natural nos puede parecer extraña. Sin embargo, debemos leerla a través del código social de la época para poder comprender que ya en la cultura novohispana los códigos sociales eran menos estrictos de lo que se supone. Según observa Octavio Paz, el escritor, la ortodoxia sexual era mucho menos rigurosa que la ortodoxia religiosa, y por lo tanto todo el mundo aceptaba con naturalidad la existencia de los hijos naturales. Pero a pesar de esa naturalidad, ni Sor Juana ha dejado testimonio de su relación con su padre, ni sus biógrafos han podido ofrecer datos fehacientes sobre él.
Ella misma, además, utilizó siempre su apellido materno. Tácitamente, hubo una decisión de no dejar huellas. Ujú. No pasó así con la historia de Isabel Ramírez de Santillana, que era su mamá. Sabemos que ella se hizo cargo no solo del cuidado de sus 6 hijos, sino también del manejo de la hacienda que heredó de su padre. Fue ella, siendo analfabeta, la que envió a una de sus hijas mayores a aprender a leer a la casa de una de las que se llaman amigas. Un hecho fundamental en la historia de Sor Juana, ya que marcó el despertar de su vocación intelectual cuando aún no había cumplido los 3 años. Los 3 años. A ver. Esto dice ella. Me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que me diera lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero. Y así como escrito con otra letra, de otra manera dice, y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. La pasión por el conocimiento exhibe la prohibición, y ésta lleva a la transgresión, rasgos que sumados a la audacia que el tiempo imprime a sus ideas, conforman su figura. Primero inocentemente y con plena conciencia del rol que la sociedad imponía a las mujeres, trató de satisfacer esa pasión desbordante, aprovechando toda circunstancia. Niña curiosa, como la denomina Octavio Paz. Y sigue, hay un poquito más. ¿No hay ninguna poesía de Sor Juana Inés de la Cruz? No, no hay en este libro, pero bueno, se puede conseguir. Se puede traer. La Sería, próxima vez voy a traer. sería lindo, porque realmente, bueno, están escritas en esa manera, bueno, en ese castellano antiguo, entre comillas, pero Sor Juana Inés de la Cruz nos muestra, entre muchas cosas, cómo la literatura, el Evangelio, el amor a Jesucristo, la fue construyendo como una personalidad destacada e importante y fue haciendo toda una persona que, bueno, que hasta hoy estamos hablando de ella y que dejó páginas importantes para la historia de la literatura latinoamericana, ¿no? Sí. Sor Juana expresa que el hecho de estudiar no tiene para ella la finalidad de enseñar. No corresponde a las mujeres hacerlo, ni escribir. Lo hace porque se lo piden, sino que lo hace para ver si con ello ignora menos. Y prosiguiendo con ese tono confesional que intermitentemente aparece en una carta que mencionan acá también, es algo que la acompaña desde la infancia de manera irrefrenable. Aunque ella se ha resistido y ha rogado a Dios que apague su entendimiento, esta inclinación es deseo, es fuerza, es pasión y fuego que la enciende y la consume a la vez. Es el momento en que recuerda su precoz iniciación a las letras, las lecturas en la biblioteca de su abuelo, su afán por estudiar que la hacía menospreciar lo que para otras mujeres era importante. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que fue bastante resistida porque quería saber. Y me parece que hoy de otra manera y en otras circunstancias, a veces no se nos permite aprender, saber, y se ejerce violencia. Así es que tendremos que empezar por nosotras, las mujeres, y por defender nuestra dignidad y por hacernos fuertes bien, no para vivir defendiéndonos, sino para crecer, ¿no? La verdad es que
recordar a personalidades como Sor Juana Inés de la Cruz hace siempre bien. Y es muy bueno siempre mirar hacia las raíces y ver de dónde venimos. Tenemos simplificaciones de la historia tan crueles y tan simplificadas. Y la riqueza de la historia de nuestros países, de esta patria grande que estamos construyendo, es de una riqueza, valga la repetición, inagotable, ¿no? Este tema de las mujeres, yo pienso en Jesús. Ujú. Jesús se hizo amigo de las mujeres, porque las mujeres eran marginadas. Ujú. Entonces él vino a incluir a los marginados y las mujeres fueron muy importantes. A mí me llama la atención también esto de la marginación, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, las mujeres fueron importantísimas. Siempre parecían en segundo lugar. Pero el tema es que fueron muy importantes. Esther, Judith, Ruth, eh, si queremos irnos al Génesis, Seba, pero no, no, por ahí eso no están, pero todas las demás están en la historia. Sí, la verdad es que toda la historia de Israel está marcado por grandes y muy importantes mujeres. Después en la vida cotidiana ni siquiera podían entrar es decir, había en el templo un patio para las mujeres, Claro. pero Ni siquiera era la de los gentiles, no, era especial para especial ellas. para las mujeres. Pero bueno, el, la riqueza de la mujer en toda la Biblia está clarísima y convive con las costumbres de las épocas de mucha marginación, ¿no? Pero siguen, y hoy siguen siendo, y las más jóvenes todavía, y aún, bueno, ya cuando somos mayores hay marginaciones de otro tipo, faltas de respeto, de cuidado en los lugares públicos. Hay lugares en donde quizás yo donde ni siquiera el lugar que los sanitarios, por ejemplo, de algunos lugares, las personas que son un poquito más gorditas, las mujeres, que es al cual yo voy, al de mujeres, no hay espacio para entrar. Ujú. Supongo que a los hombres les pasa lo mismo. Pero, bueno, esas son pavadas, pero pasan muchas cosas pequeñas que van mostrando que sigue habiendo una marginación, sigue habiendo una falta de consideración. Y además, Bueno, está además, todo el uso y el abuso que se hace. Me llamó la atención buscando otro tema, cómo comparan la codicia, que es el estar, el desear los bienes ajenos justamente, pero desvalorizando, destruyendo a los demás, y cómo lo compara con este uso y abuso y cómo usar, en este caso a las mujeres, porque hablamos de las mujeres, a las personas, no para servirlas, sino para ser servido. Insisto en el uso y el abuso. Hay sectores que son más vulnerables, pero uno piensa, claro, hay marginados, hay bárbaros. En la zona donde uno piensa que hay más marginación, quizás sea un poco más posible esto, se da con más facilidad, pero también se da en otros ámbitos en los que no son marginados. Las chicas jóvenes, el uso y el abuso. Y la tentación permanente y la seducción permanente y los programas de televisión, hay una cantidad de cosas a las cuales nos acostumbramos, como a los chistes, y que nos va quitando dignidad. No nos defendemos de eso, no. ¿por qué lo relacionabas recién con la codicia? Por esto del codicioso, ¿Qué es para la mí la codicia? ambición es una cosa, pero la codicia es perversa.
Porque codiciar, y ya hablaremos de esto, pero es en los mandamientos dice no codiciar los bienes ajenos. Es decir, es codiciar. Codiciar es desear los bienes de los demás y tratar de procurárselos de manera violenta en algunos casos, pero el asunto es tener más de cualquier manera. Ujú. Hay una carencia enorme y habría Es que analizarlo, pero Es que me parecía importante juntar los dos temas porque el tema, muchas veces hablamos de la sociedad de consumo y de cómo se nos empuja a consumir todo. Y creo que este tema de la mujer, que finalmente lo derivamos para los más débiles y para la gente en general, nos tiene que hacer pensar en una sociedad que consume personas. Tenemos una tendencia a pensar en el otro nada más que en función de lo que me sirve o me deja de servir. Y esto no solamente a nivel de laburo y empresario o bueno, una fábrica. Hay un acostumbramiento tal a utilizar, a consumir todo y a que todo me tiene que servir y me tiene que hacer bien, que las personas forman parte de todas esas cosas que me tienen que hacer bien. Esto es todo lo contrario a lo que el Evangelio, la Iglesia, el Papa nos invita permanentemente, que la actitud con respecto al otro no es la de pensar en qué me puede servir, sino en qué puedo servirlo yo a él. Y la felicidad y la construcción de vínculos que realmente valgan la pena va a depender de la capacidad que tengamos de ponernos al servicio del otro y no de ver de qué manera le saco al otro lo que yo quiero. Esta relación entre marginalidad, utilización del otro, codicia, consumismo, todo apunta a lo mismo, a que la persona que tengo enfrente no es tratada como persona. Y entonces yo mismo no me trato a mí mismo como persona cuando no trato al otro con la dignidad que le corresponde. Creo que eso es lo que tenemos que pensar despacito. La parábola de los dos hijos. Jesús agregó, ¿qué les parece esto? Un hombre que tiene dos hijos llama al primero y le dice, anda a trabajar a mi viña. Y él responde, no quiero. Pero después se arrepiente y va. Después el padre llama al otro y le manda lo mismo. Este responde, voy, Señor, pero no va. Jesús, pues, preguntó, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Y Jesús prosiguió, en verdad los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de los cielos, porque Juan vino para indicarles el camino del bien, y no lo creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Mateo 21, versículos 28 al 32. ¿Qué texto ¿no? El de los dos hijos, que uno dice voy pero no va y el otro dice no voy pero al final va. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que finalmente fue. El que fue, porque Pero es todo un desafío a todos aquellos que se viven llenando la boca de lo que habría que hacer y después en los hechos no lo hacen. La palabra de Dios no solamente se proclama leyéndola y
anunciándola en las iglesias o en donde fuera. Fundamentalmente es una palabra para ser vivida, y si no es vivida, se convierte en algo vacío que no tiene ningún sentido. Y eso, ¿sí? perdón, y eso es lo que nos reprochan. Sí, claro. Digamos, hablan de todo de la iglesia, algunas cosas muy buenas, pero hay cosas que critican. Y a veces yo por lo menos me siento tocada porque es mi familia también la iglesia, pero digo, a veces es razonable, porque vamos a misa, rezamos, somos una joyita, y después, en nuestra vida cotidiana, esas cosas no se van no se van cumpliendo. Obviamente cada uno tiene sus límites, tiene sus debilidades, pero al menos desde el corazón intentar cumplir con esto en lo cual decimos que creemos. Lo que pasa es que creo que el tema, afortunadamente, ya no se está limitando solamente a la iglesia, sino que cada día más las personas le reclaman a todo el mundo que sea coherente con lo que dice. Sí. Esto vale no solo para los curas y los que predicamos, esto vale para los responsables, por ejemplo, de la justicia. Esto vale para los educadores, esto vale para los políticos en primer lugar. ¿Cómo somos o no coherentes con lo que estamos enunciando? El acostumbrarnos a que la coherencia se le exige solamente a aquel que tiene algún compromiso de tipo religioso, sí, es una manera de decir que en los otros ámbitos no es tan importante ser coherente. Y la verdad es que a medida que va pasando el tiempo, y en estos últimos años especialmente, cada vez más a los que no son de iglesia se les está reclamando más coherencia que a los que son de iglesia. Todos los movimientos de los indignados, todos los movimientos que se están generando a partir de la participación de la gente en las redes sociales, están poniendo de manifiesto la incoherencia, el fariseísmo, la mentira de quienes hablan pero no hacen, no solamente de los curas o de los obispos, sí, o de los católicos, sino en todos los órdenes. Y una de las características que tiene, me parece a mí, muy importante este Papa, es que, reconociendo todas las carencias que tenemos los curas y los católicos, está en una actitud de denuncia permanente sobre las incoherencias de los demás. El Papa no solamente es decir, no es un Papa a la defensiva, es un Papa que está solucionando los problemas hacia dentro de la Iglesia, pero que está atacando seriamente y denunciando todas esas verdades sagradas de lo políticamente correcto que nos han llevado a este mundo lleno de marginalidad, lleno de dolor, lleno de guerra, lleno de injusticia. La denuncia de incoherencia y la denuncia de mentira y demás va mucho más allá de lo que tengamos que ver los curas cuando predicamos y si cumplimos o no lo que predicamos. Sí, quizás es importante lo que dijiste en cuanto a que hacia adentro y hacia afuera. Se están haciendo en los dos planos los pedidos de coherencia. Uh-huh. Se está pidiendo, el Papa lo pide y lo hace, lo vive, el pedir coherencia dentro de la Iglesia a todos los católicos y además a todos los seres humanos y a todo el que tiene poder, hoy, y obviamente a los que vivimos cotidianamente nuestras realidades. Pero hay ciertas marginalidades producidas por esas incoherencias y por esas faltas de justicia y justamente por hablar demasiado y no hacer. Las palabras se van
Y me quedó picando desde que hablamos con este tema de las violencias en las mujeres, y a lo mejor me salgo un poquito del Evangelio ahí, es que en algún momento de nuestra historia, no hace tanto tiempo con el proceso y demás, a veces se decía, algo habrá hecho. Y ahora mismo se denigra a veces a las mujeres diciendo eso, algo habrá hecho, algo hizo, algo provocó. Y entonces eso me había quedado para decirlo, porque a veces hay que tener cuidado con lo que uno prejuzga y juzga con respecto a los otros. Cierro el paréntesis. Creo que este texto del Evangelio, ya sea referido a las mujeres, a la codicia, al consumismo, es un llamado a la coherencia que todos necesitamos. Y creo que es muy bueno que cada día más la coherencia se la exijamos a todos y que nos acostumbremos a empezar a exigir coherencia por los que tienen más responsabilidad, que son los que tienen más poder. Nosotros tenemos que empezar, siempre que hablamos de coherencia en un mundo con todas las barbaridades que están pasando, siempre tenemos que reclamarla, pero empezando por los que tienen más poder y más responsabilidad, porque la tendencia justamente de quienes tienen muy poder, el poder, es decir que somos todos responsables. Y es verdad, somos todos responsables, pero cuanto más responsabilidad tenés, cuanto más poder tenés, mejor dicho, más responsabilidad tenés. Y ahí es donde hay que, desde los medios que uno tenga, convertirse cada uno de nosotros en alguien que, como en este texto de Jesús veíamos que él hacía, exija, porque esto es algo que hay que exigir, exija coherencia y responsabilidad. Estamos terminando un nuevo programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, los invitamos a volver a encontrarnos en www.soplarsobrelerida.com y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida y allí nos volvemos a encontrar. Y bueno, pidiéndole a Dios que nos dé capacidad para ser coherentes todos, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias.